Hola, amigos y amigas. Hoy os voy a contar una historia de terror y misterio que me ha llegado de México. Se trata de la leyenda del camionero fantasma, un alma en pena que vaga por una carretera maldita en busca de alguien que le ayude a cumplir su último deseo. Todo empezó una noche de tormenta, hace muchos años. Un camionero llamado José Luis necesitaba llevar dinero a casa, pues su familia vivía en la pobreza y su esposa estaba enferma. Por eso, aceptó llevar un cargamento misterioso que le ofrecieron unos hombres sospechosos, sin hacer preguntas. Le dijeron que tenía que entregarlo en una ciudad al otro lado de la montaña y que le pagarían muy bien. José Luis no sabía lo que había en el camión, ni le importaba. Solo quería llegar cuanto antes y cobrar su recompensa. Así que se subió al vehículo y se puso en marcha, sin importarle la lluvia ni el viento que azotaban la carretera. Pero el destino le tenía preparada una trampa. Cuando estaba cruzando un puente, una ráfaga de viento le hizo perder el control y el camión se salió de la vía, cayendo al vacío. José Luis quedó atrapado entre los hierros y vio cómo el cargamento se incendiaba. Era una carga de explosivos, y pronto todo iba a saltar por los aires. En ese momento, José Luis sintió un terror indescriptible. No quería morir, no así. Pensó en su familia, en su esposa, en sus hijos. ¿Qué sería de ellos sin él? ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿Quién les ayudaría? Se dio cuenta de que había cometido un grave error y se arrepintió de haber aceptado ese trabajo. Pero ya era tarde. En su desesperación, José Luis empezó a cuestionarse todo. ¿Qué sentido tenía la vida? ¿Qué había después de la muerte? ¿Existía Dios? ¿Existía el diablo? ¿Había alguna forma de escapar de su destino? En su locura, gritó al cielo, pidiendo ayuda, pidiendo un milagro. Juró que si fuera necesario, haría un pacto con el diablo, con tal de salvar a su familia. Y dejó su espíritu encadenado al mundo de los vivos, hasta encontrar a una persona realmente bondadosa que le ayudara a cumplir su último deseo. Pasaron los años, y la gente empezó a hablar de una leyenda. Decían que en esa carretera había un camionero fantasma que aparecía por las noches pidiendo ayuda a los demás camioneros. Les decía que tenía que llevar dinero a su familia, que vivía pasada la ruta donde él murió. Les rogaba que le hicieran el favor de entregarles el dinero y les prometía que les devolvería el doble. Pero nadie le creía, nadie le hacía caso. Todos pensaban que era una trampa, una broma o una alucinación. Algunos se burlaban de él, otros le insultaban y otros le ignoraban. Y el camionero fantasma se enfadaba, se entristecía y se vengaba. Provocaba accidentes, pinchazos, averías y todo tipo de desgracias a los que le rechazaban. Y así, la carretera se convirtió en un lugar maldito, donde muchos perdieron la vida o la cordura. Hasta que un día, un joven inexperto que desconocía la historia, se encontró con un hombre misterioso en una área de servicio. Era el camionero fantasma, pero él no lo sabía. El hombre le pidió que le llevara dinero a su familia, que vivía en una casa al final de la carretera. Le dijo que era muy urgente, que su esposa estaba enferma y sus hijos pasaban hambre. Le suplicó que le hiciera ese favor y le aseguró que le devolvería el doble. El joven, que era una persona bondadosa y compasiva, se conmovió con la historia del hombre. No le importó que fuera un desconocido, ni que le pidiera dinero. Solo quiso ayudarle y aceptó llevarle el dinero a su familia. El hombre le dio las gracias y le dio la dirección de la casa. Le dijo que se llamaba José Luis y que nunca olvidaría su gesto. El joven se subió a su camión y se dirigió a la casa indicada. Cuando llegó, tocó el timbre y le abrió una mujer mayor. Le dijo que venía de parte de José Luis y que le traía dinero. La mujer se sorprendió y le invitó a pasar. Le dijo que José Luis era su marido y que había muerto hacía muchos años, en un accidente de camión. Le contó que desde entonces vivía con sus hijos, que ya eran adultos, y que tenían una vida modesta, pero digna. Le dijo que no entendía por qué alguien le traía dinero de parte de su difunto esposo, pero que se lo agradecía de corazón. El joven se quedó atónito. No podía creer lo que oía. ¿Cómo era posible que el hombre que le había dado el dinero fuera el marido muerto de esa mujer? ¿Qué clase de broma macabra era esa? ¿O acaso era algo más? ¿Acaso había visto al fantasma de José Luis? El joven se despidió de la mujer y salió de la casa. Estaba asustado, confundido y curioso. Quería saber más sobre ese hombre, sobre esa leyenda. Así que volvió al área de servicio donde se había encontrado con él y preguntó a los trabajadores si le conocían.
Pero todos le dijeron que no, que nunca habían visto a nadie así. Que esa carretera estaba maldita y que muchos de los que conducían por ahí acababan accidentados desde el accidente de José Luis. Le contaron la leyenda del camionero fantasma y le dijeron que tuviera cuidado, que no se fiara de nadie. El joven se quedó aún más sorprendido. Todo coincidía con lo que le había pasado. ¿Sería posible que él hubiera sido el único que había ayudado al camionero fantasma? ¿Sería posible que él hubiera roto la maldición de esa carretera? ¿Sería posible que él hubiera salvado su vida y la de su familia? Pero entonces algo extraño ocurrió. Cuando el joven miró al camión, no vio el sobre con el dinero y la nota que le había dejado el hombre. Tampoco vio ninguna señal de que hubiera hablado con alguien. Todo estaba como antes, como si nada hubiera pasado. El joven se asustó aún más. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaba la nota? ¿Dónde estaba el hombre? El joven buscó por todas partes, pero no encontró nada. Nadie le había visto hablar con nadie, nadie le había visto recibir nada. Nadie sabía nada de José Luis, ni de su familia, ni de su accidente. Nadie creía en el camionero fantasma, ni en su leyenda. Todo era una ilusión, un sueño o una pesadilla. El joven se dio cuenta de que había sido engañado, de que había sido víctima de una broma cruel o de un hechizo malvado. Se dio cuenta de que el camionero fantasma no existía o de que no quería ser ayudado. Se dio cuenta de que la carretera seguía maldita y de que él estaba en peligro. Se dio cuenta de que tenía que salir de ahí y de que tenía que olvidar todo lo que había vivido. Así que se subió al camión y se marchó. No sabía qué pensar ni qué sentir. Solo sabía que había vivido una experiencia terrible, una aventura infernal. Solo sabía que había conocido al camionero fantasma y que le había engañado. Solo sabía que no había roto la maldición.